Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias hablándoles de lo que ocurre en el estrecho de Ormuz, porque sigue vigente el alto el fuego y también el bloqueo de los buques petroleros que tienen origen o destino los puertos de Irán. Es por eso que el régimen de los ayatolás ha comenzado a utilizar buques, contenedores y depósitos en desuso para almacenar petróleo como medida de emergencia ante la saturación de sus instalaciones en tierra. Según fuentes del sector energético, esta estrategia confirma que la capacidad de almacenamiento terrestre de Irán apenas cubre unos 13 días más de producción, cuestión que les preocupa ante la prórroga del bloqueo naval y las restricciones a la exportación. Teherán también ha recurrido al ferrocarril, aunque los propios expertos iraníes reconocen que es una vía prácticamente inviable. Solo existen 2 contenedores ferroviarios de los que se utilizan para llevar mercancías a China, pero que nunca han sido utilizados para transportar crudo. Además, las cisternas tienen capacidad muy limitada y no existe una infraestructura segura adecuada. De momento se van a usar como almacenes algunos petroleros antiguos que habían sido ya retirados del servicio, también barcos anclados, aunque en principio habrían alcanzado ya su capacidad máxima. Los analistas advierten de que estas soluciones solo permiten ganar tiempo durante días, pero no semanas, porque sus canales de salida están prácticamente cerrados y su flota ya está llena, así que la situación es crítica. Bueno, pues como les vengo diciendo desde hace un par de semanas, el objetivo del bloqueo del Golfo de Omán por parte de Estados Unidos era forzar la capitulación de Irán por el procedimiento de hundirles las exportaciones de petróleo. Ningún barco con origen o destino en Irán puede atravesar el bloqueo que Estados Unidos ha establecido. Y les comenté que eso iba a obligar a detener los pozos de petróleo iraníes, a detener la producción, lo cual es una auténtica catástrofe porque luego es carísimo volver a poner en funcionamiento esos pozos. Para que los pozos puedan funcionar bien, el petróleo tiene que estar fluyendo de manera continua. Si cortas el flujo, el pozo queda inutilizable y es muy caro volverle a poner en marcha. Con lo cual, pues Irán tenía una serie de días antes de que los depósitos de crudo, por ejemplo los que tienen la isla de Karg, se llenaran. Pues efectivamente ya se han llenado y ahora Irán está tirando de buques petroleros que están allí anclados en algún puerto iraní y entonces los está usando como depósito de emergencia. Esos buques que no pueden salir a llevar el petróleo iraní a otros sitios, pues ahora se emplean como pequeño depósito adicional a la espera de que se desbloquee la situación antes de que haya que empezar a parar pozos de petróleo. Bueno, con eso pues Irán ya agota sus últimas cartas. Estamos hablando de que tiene para poquitos días con eso. Así que, como les he comentado ya en alguna ocasión, el reloj corre en contra de Irán. Tic-tac, tic-tac. Y Donald Trump no necesita poner botas sobre el terreno, no necesita ni siquiera romper el alto el fuego, volver a bombardear Irán. Lo único que necesita pues es sentarse a esperar tranquilamente. Mientras tanto, Irán, ¿qué es lo que está haciendo? Pues ha hecho una gira diplomática a la desesperada. Ya les comentamos ayer que el ministro de Asuntos Exteriores iraní había viajado primero a Omán, luego a Moscú, donde se ha reunido con Putin, y básicamente lo que ha hecho ha sido intentar que Putin y que Omán le ayuden a la hora de tratar de convencer a Estados Unidos de que acepte un plan de paz por fases. Plan de paz que en primer lugar consistiría en abrir el estrecho de Ormuz y luego al final pues ya entrarían a discutir sobre el tema de la energía nuclear y la renuncia de Irán al desarrollo de armas nucleares. Evidentemente Estados Unidos les ha dicho a los iraníes que cambien de camello porque lo que les están dando es grifa en mal estado.
porque por supuesto no van a abrir el Golfo de Omán. Eso equivaldría a dar más oxígeno al gobierno iraní. Y ahora mismo, pues Irán se enfrenta a las consecuencias, por un lado, del pronto cierre de sus pozos petrolíferos y por otro lado del colapso económico, porque no está pudiendo vender su petróleo, que era el 90% de sus exportaciones, y tampoco está pudiendo cobrar un peaje a los barcos por pasar por Hormuz. Así que, pues nada, a esperar a que la situación económica en Irán estalle, que no será mucho tardar. Mientras tanto, ayer habló el presidente de la comisión oficial, es decir, gubernamental, que estudia el accidente de Adamuz. Escuchen. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, Ignacio Barrón, ha comparecido en el Senado para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz. Barrón ha explicado que las roturas de carril son relativamente frecuentes, pero casi siempre sin consecuencias, y que en este caso coincidieron con el paso de otro tren por la vía contigua. Por tanto, su conclusión es que fue un hecho fortuito y de mala suerte. Barrón ha señalado que se trata de una rotura atípica cuyo origen aún no está claro y que la renovación de la vía fue la causa directa del siniestro que costó la vida a 46 personas. Ahora sí, escuchamos las declaraciones de Ignacio Barrón en el Senado. Mala suerte es porque pasaba un tren enfrente. Si no hubiera pasado un tren enfrente en ese momento... Sí, pero la rotura de un carril no es fortuita, ¿o sí? Bueno, pues ocurre con relativa frecuencia, ¿eh? En España y en todos sitios. Es decir, no hay ningún país en el que no se rompan carriles. Pero eso no es sinónimo de accidente ni de catástrofe. Romper un carril es como reventar una rueda en la carretera. Puede que no sea nada o puede que nos matemos. Roturas de carril creo que en España se producen del orden de 100 y algo al año. Es decir, una cada 2 por semana aproximadamente. Eso la ADIF puede dar las estadísticas y la mayoría de ellas pasan sin ningún tipo de consecuencia. Ignacio Barrón también ha respaldado la versión de ADIF al indicar que la caída de tensión detectada 22 horas antes no activó ninguna alerta y que eso no permite concluir que el carril estuviera ya roto. Pese a defender que la red ferroviaria española es comparable a la de otros países europeos, Ignacio Barrón ha criticado el exceso de obras simultáneas, el mal uso de los recursos y la falta de atención de las recomendaciones técnicas. Además, el presidente de la CIAF ha criticado que el concepto de alta velocidad se haya banalizado, dejando de lado la calidad del servicio. Bueno, pues para sorpresa de nadie, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del Gobierno trata de exculpar al Gobierno y achacar a la mala suerte el accidente de Adamuz. Por supuesto, pues los accidentes tienen una componente de mala suerte, pero es aquello que decía el abuelo de un amigo, decía: en la vida el éxito es cuestión de buena suerte. Dice, pero si trabajas 6 horas al día tienes la mitad de buena suerte que si trabajas 12. Bueno, pues con las vías férreas pasa exactamente lo mismo. Claro que los accidentes son cuestión de mala suerte, pero si te gastas 100 millones en mantener las vías, pues tienes 10 veces más mala suerte que si te gastas 1.000 millones. La cuestión es, y parece que no está la Comisión Gubernamental de Investigación de Accidentes Ferroviarios por abordar la cuestión es: ¿dónde se gastaron el dinero del mantenimiento? ¿Se utilizaron materiales reciclados porque es que había que salvar el planeta? ¿Por qué se llevó a ADIF material de las vías? Si total, todo era mala suerte, ¿por qué llevarse material a espaldas del juez? ¿Se utilizaron raíles cuyo origen era desconocido y por tanto su calidad también?
Y por otra parte, el dato que da el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios es completamente irrelevante. Dice, en España se producen un par de roturas de carriles de vías férreas cada semana. Sí, puede ser, pero no se producen 2 accidentes con descarrilamiento de un tren de alta velocidad cada semana. Por tanto, la inmensísima mayoría de esas roturas de rail no tienen consecuencias. ¿Por qué no tienen consecuencias? Pues bien, porque sean roturas de menor importancia, bien porque sean roturas en vías por donde el paso es menos frecuente. No puede decir eso el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Evidentemente no ha habido 2 accidentes de Adamuz cada semana. Por tanto, su obligación es averiguar qué hay en este caso que lo hace distinto de los demás. A mí qué me importa cuántas roturas de carril ha habido, si ha habido 200, pero se han detectado 199 y esta no, pues el dato es irrelevante. Si ha habido 200 y 199 pues han sido en vías que no importaban nada, no en vías del AVE, pues no me interesa nada el dato. La cuestión es qué ha fallado en este caso, qué no se hizo que hubiera debido hacerse y cómo es posible que se produzca una rotura en un carril del AVE y pasen diversos trenes por esa vía sin que nadie detecte ni repare el carril, hasta que uno de los trenes descarriló y al final 46 muertos. Evidentemente, si las víctimas y si los ciudadanos queremos justicia, pues tenemos que buscar asesoramiento en otro lugar, porque la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, dependiente del gobierno, desde luego no va a poner sobre la mesa ninguna responsabilidad del gobierno. Y mira que me habían dicho que el presidente de la comisión es un tío más o menos respetado. Pero bueno, no sé. En fin, la gente dice muchas cosas que al final no resultan ser ciertas. Noticias del pacto PP-Vox en Castilla y León. Ya saben que se ha cerrado pacto en Extremadura, se ha cerrado pacto en Aragón y ahora pues estamos todos esperando que se cierre también, porque no se ve que vaya a haber ningún obstáculo imprevisto, el pacto en Castilla y León, pero Mañueco, el presidente de Castilla y León, del PP, pues ha decidido retrasar el pacto con Vox hasta después de la campaña andaluza para que no influya en las elecciones que han de celebrarse el 19 de mayo, creo que es. El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, retrasará el pacto de investidura con Vox hasta después de las elecciones andaluzas, que se celebran el domingo 17 de mayo. El objetivo es evitar que pueda afectar directamente a la campaña de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía. El calendario parlamentario de Castilla y León permite a Mañueco ganar tiempo, ya que no existe una fecha límite para el pleno de investidura. En el entorno del Partido Popular creen que el concepto de prioridad nacional puede perjudicarles y reforzar el discurso del PSOE sobre que existen ciudadanos de primera y de segunda. Por eso, en la Dirección Nacional del PP, creen que esta estrategia es la mejor forma de proteger la campaña andaluza y de contener el impacto político de los pactos con Vox. Bueno, han escuchado eso ustedes. El PP cree que lo de prioridad nacional puede perjudicarles. Bueno, pues no se lo crean, porque luego les daremos otra noticia que dice justo lo contrario, que el PP cree que puede beneficiarles. Dependiendo del medio de comunicación próximo al PP que leas, los mensajes son unos u otros. Están sumidos en una cierta esquizofrenia, pero luego veremos que parece que se está decantando ese debate interno en el Partido Popular por el sentido común. Se está decantando por el sentido común. Ya verán luego ustedes por qué se lo digo. El caso, el anunciar ahora un pacto con Vox, pues cree el PP que le afectaría en la campaña andaluza. Supongo que eso quiere decir que le afectaría negativamente.
Es decir, que anunciar un pacto en Castilla y León con Vox, pues impulsaría a Vox, no, o al PSOE, no al PP. Así que Mañueco ha decidido retrasar el pacto con Vox hasta después de que se cierren las urnas en Andalucía. Bueno, puede que haya gente que critique esta utilización electoral de los tiempos de firma de pactos en una comunidad autónoma, pero a mí la verdad es que no me escandaliza en absoluto, me parece lógico. Si quiere llegar a una serie de acuerdos la dupla PP-Vox, pues bueno, esa serie de acuerdos van a tener un impacto en la opinión pública y me parece legítimo que el PP trate de calibrar qué impacto puede tener. Ahora, personalmente, creo que impacto va a tener ninguno. Si fuera a tener un impacto gordo, pues ya lo habría tenido por firmar los pactos en Extremadura y en Aragón. El hecho de no firmarlo en Castilla y León, pues no veo que aporte ni quite nada al asunto. El elector andaluz va a llegar a las urnas siendo consciente de algo muy simple, y es que si hay mayoría absoluta de Juanma Moreno, pues gobernará Juanma Moreno en solitario, y si hay mayoría relativa y la puede complementar con Vox, pues entonces gobernarán en coalición y Juanma Moreno tendrá que firmar un pacto pues similar al de María Guardiola en Extremadura o al de Jorge Azcón en Aragón o al de Mañueco, que firmarán después de las andaluzas, y ya está. O sea, los electores tampoco creo que necesiten mucha más información, y no creo que el anunciar ahora o después de cerrada la campaña electoral andaluza el acuerdo en Castilla y León vaya a afectar en absoluto, ni para bien ni para mal. Pero bueno, si el Partido Popular considera que en este momento no le favorece, pues bueno, me parece legítimo que retrase el pacto con Vox hasta después de que los andaluces elijan. Y una última noticia que, bueno, me ha hecho gracia, aunque me da una especie de repelusillo, lo confieso. Y mira que en principio la noticia conmigo no tiene nada que ver. El Papa ha recibido en audiencia a alguien, y la verdad es que la foto es sorprendente. Escuchen. El Papa León XIV se ha reunido en el Vaticano con la arzobispa de Canterbury, con Sarah Mullally, la primera mujer en ocupar el máximo cargo de la Iglesia de Inglaterra. La audiencia ha tenido lugar durante el primer viaje oficial al extranjero de la arzobispa de Canterbury desde que asumió el cargo el mes pasado, también como líder simbólica de la comunión anglicana. El Papa León XIV ha dicho que este encuentro sirvió para hablar de la unidad de las diferentes confesiones, ya que las divisiones entre cristianos debilitan su capacidad para transmitir un mensaje de paz y de concordia. León XIV reconoció además los avances logrados en los últimos años entre la Iglesia Católica y la Anglicana en cuestiones históricamente conflictivas, aunque advirtió también de que han surgido nuevos desafíos en las últimas décadas. Bueno, pues en fin, no sé. Ver la imagen del Papa con la arzobispa o arzobispesa o lo que sea de la Iglesia Anglicana, pues en principio, como ya digo, conmigo no va la noticia, no es asunto de mi incumbencia, pero pues hay algo que chirría un poquito, ¿no? El Papa ha recibido a la arzobispesa para hablar de unidad de la Iglesia, pero ¿qué unidad? Unidad con una Iglesia anglicana que ha caído en lo más woke del mundo, para asumir qué postulados, los postulados woke, los no woke. Todo el discurso ese de la unidad es un discurso generalmente falsario, porque la unidad
aun cuando se utilice siempre como una palabra positiva, no necesariamente es buena. La unidad en el mal es malísima. La unidad para hacer lo incorrecto es pésima. La unidad es buena o es mala dependiendo de qué quieras hacer con esa unión. Unir a la gente en pos de un objetivo loable, pues está muy bien. Unir a la gente en pos de algo no excesivamente bueno o directamente malo, pues es negativo siempre. Si se produce una unidad entre la Iglesia Anglicana y la Iglesia Católica, veremos papisas, veremos arzobispesas, obispesas, diáconas, sacerdotas. Pues no lo sé. Pero desde luego, hablar de la unidad enfrente de una arzobispesa, cuando dentro de la Iglesia Católica no se admite la ordenación de mujeres, pues es algo que chirría, y chirría porque plantea precisamente la cuestión de ¿qué haría esa Iglesia unitaria? ¿Defender la ordenación de mujeres o lo contrario? ¿Cómo llegamos a la unidad? ¿Cedemos en unas cosas y que los otros cedan en otras? Pues no sé. Es un poquito complicado. Se supone que la Iglesia defiende una serie de postulados que considera que son justos y correctos, y si no, pues no los defendería. Entonces, cuando alguien está en otra iglesia que defiende otra serie de cosas distintas, ¿cómo alcanzas la unidad? ¿Renunciando a postulados que considerabas correctos? No lo entiendo. Y evidentemente eso pues se plantea en cualquier intento de carácter ecuménico que el Papa emprenda. Lo que pasa que es que hay otros casos donde, bueno, pues las cosas no son tan diferentes, donde no hay unas distinciones tan claras entre lo que defiende la Iglesia Católica y yo qué sé, pues la Iglesia Ortodoxa. Pero en este caso concreto es que además de que hay diferencias claras, pues resulta que es que esas diferencias quedan plasmadas en una fotografía, y una imagen vale más que 1000 palabras. Ver al Papa hablando de unidad con una arzobispesa, pues me van a perdonar ustedes, pero chirría y a mí me da un poquito de repelús. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander, con don Eric Gutiérrez. Banco Santander ofrece este espacio. Las personas con obesidad pueden conservar una especie de memoria biológica de su sobrepeso en el sistema inmunitario, lo que las mantiene expuestas a un mayor riesgo de enfermedades asociadas incluso años después de haber adelgazado. Así lo concluye un estudio de una década de duración publicado en EMBO Reports. La investigación, liderada por la Universidad de Birmingham, demuestra que ciertas células inmunitarias, las células T colaboradoras o linfocitos CD+, conservan un recuerdo duradero del estado de obesidad. Este fenómeno se produce mediante un mecanismo conocido como metilación del ADN, por el cual se añaden marcas químicas al ADN de estas células. Según los resultados, estas huellas pueden persistir entre 5 y 10 años después de la pérdida de peso, prolongando así sus efectos sobre la salud. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.